Buenos días. No es la tecnología, es lo que hacemos con ella. Hoy vamos a tratar un tema muy importante respecto de cómo abordamos un pilar estratégico para el futuro empresarial y la soberanía económica. Vivimos tiempos de pandemias, vivimos tiempos con guerras arancelarias. La importancia de proteger nuestra marca, nuestra imagen y nuestro conocimiento y potenciar la innovación es fundamental. Estamos aquí con dos grandes figuras de la propiedad industrial e intelectual y con la maravillosa Pilar Gómez Acebo, que va a ser consejera, que va a ser la persona que entreviste a Nuria Marcos, directora general de Pons IP. Muchas gracias, Nuria, por estar aquí. Y Gracias. A María José de Concepción Sánchez, subdirectora de la Oficina de Patentes y Marcas y directora de la OPM. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pilar. Por favor, adelante. Pues muy buenos días a todos y vamos a adentrarnos un poquito en esta realidad que atrae pero que es muy desconocida. Y por ahí me gustaría empezar, María José, un poco y luego pues Nuria apunta también su versión. Cuéntanos este mundo de vuestra actividad de puertas para adentro, porque desde fuera se ve más la parte oculta, pero tiene una parte limpia, blanca. Háblanos un poco de este mundo de puertas para adentro. Pues muchas gracias, Pilar. La parte oscura que la imagen que pueda tener de cada fuera, a mí esa parte tan oscura no me llega. Debe ser que cuando estoy en alguna reunión o en alguna jornada no es algo que se manifiesta abiertamente. Supongo que son temas más relacionados con el monopolio que establece una patente. Cuestiones más negativas a veces que salen, pues tiene que ver con la industria farmacéutica. Son temas también muchas veces muy populares, entre comillas, y entonces pues condensan muchas noticias en prensa y en los medios. Pero la parte limpia, la que dices tú, la que vivimos nosotros dentro, nos hace darnos cuenta del gran talento que existe, en este caso, en España. Cuando la gente te dice, ¿es posible que todavía sigan apareciendo cosas nuevas? ¿Qué más se puede inventar? Nosotros día a día, en los distintos sectores tecnológicos en los que trabajamos en la oficina, tenemos un departamento de patentes compuesto por 130 examinadores de patente repartidos en áreas mecánicas, químicas, biológicas, eléctricas, físicas, mecánicas, construcción, energías renovables, y todos los días van evaluando y se van dando cuenta de cómo el talento humano es exponencial y va subiendo y da respuesta, sobre todo, que a mí me parece algo muy importante cuando hablamos de innovación, dar respuesta a las necesidades y a los problemas que surgen en un momento determinado. Realmente, nosotros, a mí cuando me dicen, ¿cómo definirías una patente? Pues en la ley hay una definición, en todos los tratados que hablan de patentes a nivel nacional, internacional, hay definiciones. Para mí es esa solución técnica a un problema técnico. Y que esa solución técnica además tenga ese impacto social y económico. O sea, yo creo que es fundamental. Entonces, yo dentro de la oficina, la parte más bonita, como comentabas tú, la parte más limpia, es ver cómo se sigue protegiendo el talento, que ese talento existe, que ese talento es capaz de dar soluciones a problemas que van surgiendo en un momento determinado, que en la oficina además tenemos la suerte de poder, bueno, y eso lo compartirá también Nuria, por la parte que les toca a ellos también de las solicitudes de patente, pero ir viendo cómo los problemas que van apareciendo o las tecnologías que son emergentes, mucho antes de que lleguen a los medios de comunicación, que se hable de ellas, antes ya ha habido una solicitud de patente, ha habido una investigación previa, entonces, por decirlo de alguna manera, siempre estamos a la última y podemos hacer una detección de esas tecnologías según van surgiendo las necesidades. Nuria, y en ese ámbito que citaba María José, la innovación. Primero, vamos a enmarcar la innovación, que es una palabra muy redonda, pero hay que aterrizarla en vuestro caso. Y además, el avance de vuestro sector y vuestra actividad en el ámbito tecnológico.
¿Cómo contribuye esto en un marco tan inestable, tan indefinido, tan cambiante como el que estamos viviendo a nivel geoestratégico? ¿Cómo influye esto un poco y cómo ves esa innovación que se puede trasladar a la economía real? Pues muchas gracias, Pilar. Yo iba a dar un paso atrás, si os Venga. parece bien, por explicar un Venga. poco cómo funciona el ecosistema y por qué la oficina pública, que es en la que representa María José, y lo que significamos las firmas de propiedad industrial e intelectual en el sector, somos entes perfectamente coordinados, engranados, junto con las necesidades de las empresas, por supuesto, universidades, sector público. Al final, la innovación, y voy a ese punto, la innovación nosotros la enfocamos desde la perspectiva de la tecnología. Ese es yo creo, el claim que tenemos tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la que María José es subdirectora de patentes y a su vez directora de patentes y subdirectora de la oficina, ya casi lo digo mal yo también. En todos los países del mundo, y yo te diría que es de las cosas que se hace pronto cuando hay una guerra, ahora que estamos con el tema geopolítico tan convulso, hay una guerra, se crea un país nuevo, la ONU lo reconoce y se empiezan a crear instituciones para ese país. Las oficinas públicas de propiedad industrial, la USPTO americana, la OEPM, la EPO europea, son instituciones relevantes para cada uno de los países porque permiten poner en valor esos desarrollos tecnológicos que están haciendo sus empresas, sus particulares, que también los hay, y el sector público, las universidades, centros públicos de investigación, etc. ¿Eso qué hace? Da rigor al sistema, porque ese mismo mecanismo, esa misma oficina española que hay aquí, la hay en cada uno de los países del mundo. Luego hay entidades internacionales, digamos, que regulan esa interrelación. Entonces, para que alguien pueda ir con su tecnología protegida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene que haber dos cosas. Uno, que invente, ¿no? Que desarrolle esa tecnología, y ese mismo puede redactar el documento que al final sí es verdad que aunque es un sector muy tecnológico, al final nos enfrentamos a documentos que son jurídico-técnicos, una parte jurídica y una parte técnica. Pues en ese sentido, lo que aportamos las firmas como Pons IP o el resto de firmas de propiedad industrial del sector es dar forma jurídico-técnica a esa tecnología, esa innovación, para que la oficina pública, la OEPM en este caso, autorice una exclusividad de 20 años en el caso de la patente para esa tecnología en concreto. Y luego lo que necesitamos es un ecosistema que nos nutra de mucha tecnología. Por eso y además, justo hablando de tecnología, yo creo que es muy importante también hacer referencia a que no solamente las empresas generan tecnología, como he dicho, sino que mucha investigación que sale de los entes públicos, universidades, centros públicos de investigación, bien porque directamente creen sus propias spin-off o bien porque licencian esa tecnología a terceros, ayudan a que se nutre al ecosistema y a los países. Y vuelvo al punto inicial, ¿por qué les interesa esto? Porque al final consiguen consolidar que esa tecnología sea un indicador de innovación para el país. Entonces, bueno, ese ranking es reconocido a nivel mundial. Ajá. Y en ese ranking, un poco en este ámbito de propiedad intelectual, propiedad industrial, hay países, y sobre todo el sudeste asiático, lidera un poco ese mundo. Países como Corea, China, y luego está, como siempre, Israel, que están un poco comandando, liderando. ¿Qué tenemos que trasladar? ¿Qué tenemos que replicar aquí para un poco equipararnos y elevar ese nivel de, en este caso, nuestra economía y nuestro número de patentes? Recuperar algo que nunca debimos haber abandonado, de alguna manera, y es licenciar patentes. Correcto. Es que creo que en muchas ocasiones todavía no nos creemos lo buenos que somos. O sea, muchas veces todavía la conciencia y la cultura de un sistema de propiedad industrial que te otorga esa protección y te hace ser competitivo. O sea, ya una empresa, realmente los activos tangibles que tiene, los edificios, mesas y demás, eso no es el valor de la empresa. El valor de la empresa es su marca, la visibilidad que le da, el diseño de sus productos, el talento encerrado en sus patentes. Tú cuando vas a comprar una empresa, ya hay muchas que cuando se sientan a negociar en una mesa, si no tiene la tecnología protegida, no entran en negociación, porque saben que pueden tener problemas de infringir derechos de terceros, pueden tener problemas de vulnerabilidad de otros derechos y meterse en un gran jaleo. Entonces, lo primero, tenemos que tener esa conciencia de propiedad industrial, esa conciencia que lo que tenemos es bueno, es muy bueno, hay que protegerlo, y que además va a hablar
de nosotros, va a hablar bien de nuestra marca, de nuestro diseño, de nuestra empresa, nos va a dar esa visibilidad en el mercado. Realmente yo creo que ahora cualquier emprendedor que quiera no solamente abrir su nicho de mercado a nivel nacional en España, sino también salir fuera, si no tiene protegidos sus activos intangibles, es, vamos, los cristianos echados al foso de los leones se quedan casi cortos en aquella época. Es lanzarte a un mundo en el que sabes que no vas a salir vivo de ahí, aunque quieras. Porque fíjate, yo lo digo muchas veces, nosotros en la oficina, como decía Nuria, otorgamos esos títulos. A mí me gustaría que cuando otorgo un título de una patente concedida, con un rigor, un examen, puedas decir, y con esto te garantizo que no vas a tener ningún problema, que no vas a tener que ir a tribunales, que nadie te va a copiar. Pero eso el título no lo garantiza. ¿Qué te garantiza? Que si esa situación se da, tú sí tienes un título, tienes un derecho para hacer valer tus derechos. Entonces yo creo que eso es importante, sobre todo en mercados cuando van saliendo tecnologías emergentes, se van iniciando nuevos pasos en distintos sectores tecnológicos. Hay muchas veces, cuando hablamos de patentes, yo creo que muchas veces no es el mejor el que llega, sino en esta carrera lo importante es ser el primero. O sea, yo veo que en muchas cuestiones, porque luego tú vas perfeccionando, pero lo que tienes que llegar en algunos mercados es a ser el primero. Y la patente te garantiza que antes de lo que tú has presentado y recogido en tu documento, está aportando una novedad, algo nuevo que antes no existía. Entonces yo creo que concienciarnos. Mira, yo cuando entré en la oficina me acuerdo que todavía estábamos en el binomio de, a nivel de propiedad industrial, Estados Unidos, Europa, Oficina Europea de Patente, Oficina Americana. Ahora ya es Asia contra el resto, o sea, con lo que comentabas tú, Pilar, al principio. Entonces, hay que ser consciente de que, por ejemplo, países que antes habían empezado a desarrollar, a producir tecnologías copiadas o inspiradas en otros países, ya ha pasado esa etapa. O sea, ahora mismo desarrollan tecnología propia. Y si queremos estar ahí, como yo de verdad lo veo que es totalmente imprescindible ir bien protegido. No se te ocurre comprarte una casa y no tener el seguro de esa casa. Pues entonces, si trasladamos de lo tangible a lo intangible, con más motivo todavía. Y efectivamente, en este caso, Nuria, que aparte de que apuntales todo lo que consideres en ese ámbito, pero esto requiere un equipo de profesionales multidisciplinar. ¿Cómo son vuestros equipos a la hora de ir en este mundo de la tecnología que está detrás de las patentes? Mira, reivindico también la posibilidad de poder explicar esto, porque es cierto que al final a las firmas de propiedad industrial intelectual en España muchas veces nos equiparan a los despachos de abogados. No somos un despacho de abogados. Somos una consultora, es verdad, multidisciplinar, donde tenemos muchos abogados que se encargan pues, de los temas litigiosos o en la parte de marcas y toda la parte de estrategia administrativa, que es compleja también, y demás, con lo cual somos mitad y mitad abogados y la otra mitad pues somos científicos y tecnólogos. Tenemos, como decía María José, exactamente igual que en la oficina, nuestra composición, nosotros somos 150 y algo, pues la mitad son biólogos, químicos, farmacéuticos, físicos, matemáticos, ingenieros electrónicos, ya no sé, me he quedado seguro alguno, ¿no? Como todas las ramas de la ciencia y la tecnología, que ahora mismo además lo que nos obliga, tanto a la oficina como a nosotros, es al final a tener perfiles con una altura técnica, pues eso decía lo del talento también, no solo el talento del conocimiento de la tecnología, sino el talento que manejamos nosotros. Son perfiles muy cercanos, pues yo qué sé, por ejemplo, los perfiles más buscados ahora mismo son los ingenieros electrónicos o los físicos, que son los que son capaces de poder enfocar las tecnologías desde la IA, la computación cuántica y los resultados que esas nuevas tecnologías arrojan. Y voy a añadir solamente una cosa, en relación con el comentario anterior de María José y la situación geopolítica y el número de patentes. Como decía María José, efectivamente, cuando yo empecé en esto hace 28 años, nadie pensaba que los chinos, ¿no?, iban a liderar el ranking mundial de patentes. Pues la realidad es que es así, nos han pasado además por la derecha a todos, incluyendo a los americanos. Es verdad que los americanos lo tienen enfocado muy bien y yo creo que la situación actual va a hacer que todavía más sean más protectores con su tecnología, y la propiedad industrial, las patentes, sirven muy bien para esa parte si tú lo enfocas así, sirven para colaborar, pero también para no colaborar si tú quieres. Y
en realidad el sentido de una patente no es ese. El sentido de la patente es que se explote y se licencie y salga la tecnología al mundo general. Como os decía, Estados Unidos era un player que siempre estaba ahí, un actor que siempre estaba ahí, pero ahora han aparecido los asiáticos y China ya es el primer solicitante, solicitan más de 1 millón de patentes al año, estarán ya por 1.300.000, Hay entiendo. empresas chinas que en un día solicitan más patentes que empresas europeas en un año. Claro, es que Para es darse una idea. ya luego el resto de países asiáticos, Corea también es otro actor importante, Japón también lo es, pero especialmente China. Y lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a analizar una tecnología para definir una estrategia de propiedad industrial adecuada para esa empresa o ese solicitante, es muy importante ver dónde tenemos campos libres para que esa tecnología y esa empresa vayan a montar su plan comercial, lógicamente. Van dónde van a ir a vender, dónde van a ir a buscar o socios o dónde van a ir a licenciar tecnología. Y esto hacemos un mapeo, ¿no?, de las tecnologías que hay y nos sale, si lo vemos a modo mapa de isla, que eso es muy visual, pues de repente vemos que eso es un campo de minas. Cuando sacas cada vez la tecnología y en el campo de minas son las patentes que vienen, ¿no?, marcadas sobre una tecnología concreta en ese mapa. ¿Qué es lo que nos ocurre? En los sectores más punteros de tecnología aparecen campos de minas de patentes chinas. Entonces, uno de los primeros análisis que tenemos que hacer todos es la reflexión de cuál es mi modelo de negocio, dónde voy a querer vender, cuál es mi tecnología, la identifico bien, soy capaz de darle una protección adecuada y luego dónde puedo ir con esa tecnología, cómo la protejo mejor, siempre y cuando los chinos me dejen estado del arte suficiente como estado del arte, quiero decir, la novedad, por ejemplo, suficiente como para poder darle a eso protección y luego redactar un documento de patente sólido. Yo creo que también eso es importante, tanto para facilitar el trabajo de la oficina como para profesionalizar esto de la propiedad industrial, que sonaba un poco raro. Y vuelvo al punto inicial, pues eso, las firmas de propiedad intelectual, de propiedad industrial como Pons IP y otras muchas del sector, nos dedicamos, junto con la oficina española, a poner en valor, a generar cultura sobre la propiedad industrial como herramienta para poner en valor la competitividad empresarial y sobre todo la tecnología que estamos desarrollando aquí. Y luego, si queréis, hablamos un poco de autonomía estratégica. Yo con lo que está comentando Nuria, sí que tengo que decir que me ha encantado cuando ha dicho no somos una agencia de abogados No somos un solamente. despacho de abogados. Es mucho más, y ya ha mencionado algunos puntos con los que estoy totalmente de acuerdo y que intentamos desde la oficina y desde los despachos de propiedad industrial tenerlo claro, que es establecer la estrategia. O sea, porque igual que he dicho que falta conciencia y sensibilización, una cultura de propiedad industrial, no todo hay que patentarlo, no hay que patentar todo en todo el mundo. Claro. O sea, hay que ver primero lo que quieres, lo que tienes, cómo lo proteges. Y de una vez después de cómo lo proteges, efectivamente ver dónde, si quieres internacionalizar, hacer un estudio de mercado. Si es que la propiedad industrial muchas veces no ha sido transversal a todo el proceso de investigación, desarrollo y de innovación, ha sido, bueno, pues ahora de repente creo que esto puede ser una patente, pues la presentamos. No, tiene que estar basado en una estrategia desde el principio. Y aparte de hacer ese estudio de nichos de mercado, de en qué países es conveniente, incluso desde el principio que ha salido la palabra licenciar. Desde el principio a lo mejor tú puedes fabricar, tienes medios económicos, recursos económicos suficientes como para fabricar tú mismo. Pero en muchos casos también desde el principio es bueno que vayas con socios financiadores de la mano o incluso tener ese activo intangible que te sirve para licenciar, para venderlo y para tener ¿Y también qué sectores son los que más un poco demandan en estos momentos? Por sectores. Algunos de los sectores que tienen mayor demanda de vuestros. Nosotros en la oficina ahora mismo tenemos mucho relacionado, lo ha comentado antes Nuria, con electrónica, tenemos mucho inteligencia artificial, Ciberseguridad. tenemos todo el tema también de blockchain también. Sí que es verdad que nos encontramos ahí con un problema en relación a la normativa que hay en Europa, por la cual el software por sí mismo no se puede proteger como patente, lo que es el código fuente, pero sí se puede proteger una invención implementada, o sea, una invención cuando decimos que lleva un software asociado, pues entonces esa invención cuando tiene un efecto técnico sí se puede proteger. No vas a poder proteger el código fuente, que en Estados Unidos y en otros países sí se puede, pero en Europa hoy por hoy la normativa es esa. Y nos encontramos mucho ese campo. En España seguimos siendo muy buenos porque siempre hemos sido muy buenos en bio. O sea, en biotecnología, por ejemplo,
y en nuevas aplicaciones químicas somos muy buenos. Es difícil encontrar grupos de investigación internacionales en los que no haya un español. O sea, en bio somos muy buenos. De hecho, por ejemplo, somos el país con mayor número de mujeres inventoras a nivel de solicitudes internacionales, según las estadísticas que saca la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y el mayor número de invenciones relacionadas con esa acción innovadora de la mujer está relacionado con el sector salud y el sector biotecnología. Ese dato lo voy a utilizar en otras organizaciones. Sí, ese viene muy bien. Pero, ¿y cómo se puede ganar protagonismo dentro de vuestro ámbito y que de verdad un poco llegue y sea un poco, pues eso, que además un campo de empleo para las mujeres que efectivamente tienen, yo creo que algún punto a favor, de alguna manera, en este ámbito de actuación? Esto me daba para 2 horas a mí de charla. ¿No? Como tenemos 5 minutos, nos tiene que hablar Lola todavía, así que voy a ser muy breve. Pero una patente, un derecho de propiedad industrial, aplica a cualquier campo desde la ciencia y la tecnología. Entonces, mirad si tenemos el campo amplio. Está claro que hay sectores como el farmacéutico que por su propia definición están obligados, sobre todo en la farma innovadora, a patentar y a registrar la marca, pero salvo ese sector, puedes decidir proteger o no tu invención. Y así como reclamo, yo lanzaría que sin una patente no puedes competir con tu propio entorno, no puedes llegar a transacciones seguras, no puedes salir a montar un negocio internacional. Entonces, es una herramienta que pone orden. Y la gran ventaja de todo es que trabajamos en un sistema armonizado a nivel global. Es decir, que las mismas reglas de juego que tenemos aquí en España existen en el resto del mundo. Con lo cual, es bastante fácil, como dice María José antes, hacer un buen análisis de la tecnología en un momento previo, definir una estrategia potente de protección y saber hacia dónde quiero llevarla. Y yo creo que con eso... Queda perfectamente. Bueno, pues Lola, un poco en este ámbito, desde tu experiencia como investigadora privada y además como perito judicial, ¿qué papel juega la detección de esta investigación privada en la detección de infracciones y delitos de todo tipo? No me ciño a... Gracias, Pilar. Gracias, María José. Nuria, pues normalmente solemos ser el primer eslabón de la cadena. Cuando el propietario de la patente o el propietario de la marca tiene indicios o sospechas de que su marca ha podido ser reproducida o imitada, acuden a nosotros. Es verdad que consultoras como Pons IP ya tienen una serie de tecnología que ayuda a detectar el fraude y la investigación privada estamos más activos en el producto licenciado, ¿vale? En la réplica del producto licenciado. Y es cuando acuden a nosotros pues, consultoras como Pons IP, en este caso la OPM, ¿no? Porque no se ha dado el caso, espero que en algún momento sí. Nos solicitan que, bueno, pues que detectemos tanto en el entorno digital como en el entorno físico esas reproducciones. Necesitamos para ello pues, conocer la guía de estilo del producto, porque si no es imposible, muchas veces hay réplicas muy exactas y no podemos trabajar sin el conocimiento previo de la guía de estilo. Y bueno, esa es nuestra función, lo que es bueno, pues detectar para poder aportar pruebas a un futuro procedimiento judicial que defenderá la parte jurídica de Pons IP. Y luego, respecto a lo que decía María José, que me ha parecido muy interesante, los activos intangibles, sí que quisiera contar una anécdota en la que defendí en un procedimiento, bueno, aporté pruebas a un procedimiento judicial donde teníamos que argumentar la capacidad patrimonial de un señor que no fuimos capaces de argumentar porque tenía muy bien oculto su patrimonio, pero fue decisivo el hecho de expresar que este señor tenía activos intangibles, patentadas marcas en otros territorios, para poder acreditar que la patente de la marca internacional tiene un poder increíble y una fuerza y como ella expresaba. Y al final fue decisorio para poder ganar el procedimiento judicial sin haber podido esclarecer el patrimonio real que este personaje tenía. El juez determinó que obviamente la patente de esas marcas tenían que ver con un negocio fructífero, aunque no hubiese podido ser visible.
Y con esto, bueno, pues os voy a dar los últimos minutos de intervención antes de cerrar. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Perdona, María José, por la errata al presentarte en tu cargo Nada, como no te quien preocupes. está en este... Porque si no, para que no se nos enfade la directora. No te preocupes. Y bueno, pues si queréis decir unas últimas palabras, gracias Pilar, Nada, gracias Nuria. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Lola, gracias por habernos invitado. Nada, yo creo que antes ha preguntado en algún momento Pilar que cómo hacemos para que la gente ponga más en valor su tecnología y cómo patenten, en este caso, que es de lo que estábamos hablando, más. Yo creo que cosas como esta, y estamos un poco obligados todos los que estamos en el ecosistema a divulgar, a enseñar, y luego también tenemos que tratarlo desde el nivel educativo. Yo me he empeñado mucho en el colegio de mis hijos desde que van a preescolar. Yo siempre me ofrezco al tutor, que mis hijos se mueren de vergüenza. Deja de hablar con el tutor ya para decirle que quieres venir a dar una clase de patentes y marcas. Desde que tienen 3 años, ¿eh? Así. Pues yo creo que lejos de ver las patentes, por enlazar con la idea inicial, como algo caro, oscuro, no sé, es que es una cosa tan real y tan eso es como una garantía. Ese sí que es un seguro de verdad para poder llevar tu tecnología hasta el mercado. Entonces, con eso me quedo. Y yo cogiendo el hilo de lo que ha dicho Nuria, añadir que además las patentes son todas públicas. O sea, eso es importante. Es una tecnología que no se queda oculta. O sea, hay una transparencia que además te sirve como base tecnológica para poder seguir evolucionando. Y yo desde la oficina lanzaría el mensaje de somos una oficina muy cercana, muy competente. Todos los que estáis aquí, si en algún momento tenéis alguna duda de esto, puede ser una patente, cómo hago con mi marca, cómo mi diseño, podéis contactar directamente con nosotros. Tenemos servicios directos, un examinador de guardia de patentes y de marcas que está todos los días para poder solucionar dudas. Hacemos jornadas de formación. Yo creo, y coincido con Nuria, lo hemos dicho desde el principio, la falta que hace todavía de una cultura de propiedad industrial, de sensibilización, eso solamente se tiene cuando se sabe. O sea, yo estoy convencida de que las cosas no se quieren si no se conocen. Entonces, hasta que no lo conoces es imposible darle ese valor y ese cariño. Y por terminar, muchísimas gracias a Pilar y a Lola por la invitación, por estar aquí y ha sido un placer, la pues, verdad. a vosotras por acercarnos a vuestro mundo y así podemos también contribuir a difundirlo. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a a todas. todos.